Hola, bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta. Soy la doctora Marité Rosanova y hoy me acompaña una invitada de lujo, la doctora Claudia Bujasic, infectóloga. Hola Claudia y compañera de Fellow. Compañera de Fellow, ¿Cómo así andás, Claudita? Un gusto estar aquí, como siempre, en este programa que creo que tiene una capacidad de abordar temas complicados de una manera que llega a la gente. Y entonces eso es muy, muy valioso. Eso es el objetivo del doctor Estambulián, que es nuestro, digamos, asesor científico y siempre nos dice que todo tiene que ser para el lenguaje que lo comprenda la gente. Exactamente. Y creo que esa es nuestra misión. Así que gracias por, digamos, remarcarlo. Claudita, habíamos planeado hoy hablar un poco de la familia herpes, ¿sí? Vamos a empezar por uno que es más sencillo, el herpes simplex. ¿Qué es el herpes simplex? El herpes simple acompaña a la humanidad desde los tiempos, prácticamente desde los griegos. La palabra herpes es derivada del griego como que repta o digamos, son las vesículas dolorosas que aparecen, pueden ser en los labios, o sea, típicamente el herpes labial del sol, digamos, de la exposición solar, que creo que la mayoría de los que nos están escuchando conocen o lo tienen o han tenido un familiar o un amigo que tiene herpes labial, que es el más común de todos, que típicamente se adquiere en la infancia y que periódicamente puede reactivarse, sobre todo por la exposición a la luz ultravioleta, también el estrés y también las infecciones bacterianas importantes, porque a veces vemos un paciente internado con una neumonía o alguna complicación y la reactivación del herpes simple, eso es algo frecuente de ver. Es decir, que es un virus que adquirimos tempranamente y queda latente hasta que algo lo despierta. Exactamente. Son virus, no digamos crónicos, digamos recurrentes, es decir, tienen una latencia y a partir de ahí empieza la reactivación y cada tanto se reactivan. En algunas personas se reactiva una vez por año, una vez cada 2 años, y en otras personas es muy frecuente y entonces muy molesto y tenemos que buscar alguna herramienta para prevenir las recurrencias. Bien, vos hablaste del herpes labial, pero también está el herpes genital. Bueno, el herpes genital, históricamente cuando yo estudiaba o éramos estudiantes, se decía el herpes 1 labial, el herpes 2 genital. Eso ya prácticamente no va más porque el herpes 2 es siempre genital, pero en este momento, en algunos países como Inglaterra, hasta un 50% de los herpes genitales son herpes tipo 1, digamos, porque va cambiando la epidemiología y también el tipo de prácticas sexuales a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué diferencias hay entre el 1 y 2? Son muy parecidos. El de herpes 2 tiene más tasa de recurrencia, pero también hay que señalarlo para los que nos escuchan, que son virus benignos, es decir, no, son virus que fuera del trastorno y la molestia y el dolor, digamos, no traen cáncer como el HPV, no se complican con otras cosas. Entonces, a veces las personas vienen muy traumatizadas por el diagnóstico de un herpes, en general el genital, digamos, con más impacto emocional que el labial, porque el labial nos acostumbramos a decirle use pantalla, digamos, trate de ir con protectores solares si va a la playa o a la nieve, es decir, demos medidas, digamos, simples de prevención. Y en el caso del genital hay personas que le afecta mucho la vida sexual y digamos, emocionalmente. Claro, y otro problema es cuando se embaraza, por ejemplo, que puede transmitirlo al bebé y traer consecuencias graves. Exactamente, pero también en esto hay una evolución, o sea, cuando yo era estudiante prácticamente el antecedente de un herpes genital obligaba a cesárea y después, bueno, con el uso del aciclovir preventivo, que también, digamos, hay protocolos desde hace 20 años en el embarazo a partir de semana 34, se previene las reactivaciones a la fecha de parto. El aciclovir sería un antiviral. El antiviral específico, que creo que la mayoría de los que nos están escuchando, el aciclovir tiene 40 años de uso clínico, o sea que prácticamente es como la penicilina, son medicamentos que resisten el paso del tiempo y que siguen en primera línea, digamos, porque es una medicación muy bien tolerada. El costo ha ido disminuyendo. En la Argentina hay original y 5 o 6 genéricos, copias, o sea que en este momento, bueno, las patentes se han vencido en todo el mundo y hay muchas copias, entonces, bueno, se ha ido abaratando un poco el precio, digamos, históricamente era medio alto. Y después, en los años 90, salieron los derivados del aciclovir,
que son el valaciclovir, que es una prodroga, y el fanciclovir, pero en el caso de los herpes simples no aportan demasiado. Bien, igualmente, nuestra audiencia tiene que consultar y el médico le va a indicar qué antiviral puede recibir. Pero te quiero decir que frente al herpes simple, los tres son muy similares, a dosis equivalentes, no hay diferencias significativas entre uno y otro. Y a veces cuando, por ejemplo, está relacionado el herpes simple con la menstruación, por ejemplo, también se le puede dar prevención, ¿no es cierto? Claro. Es decir, hay que sentarse con los pacientes y ver cómo funciona en cada uno, cuáles son los desencadenantes y en casos específicos ofrecer, digamos, hay dos herramientas. Uno es el aciclovir dado por cortos periodos de tiempo en cada ataque, que sería el autotratamiento precoz, que a veces le enseñamos a los pacientes que de viaje se lleven las pastillas porque no van a tener con quién consultar y pueden autoiniciar el tratamiento. Cuando empieza el dolor ya. Exactamente, cuando empiezan con síntomas que casi siempre preluden 24 horas, digamos, la aparición, entonces que empiecen autotratamiento precoz para tratar de acortar el tiempo de síntomas y, como decimos nosotros, como abortar las crisis, que si una crisis iba a durar 7 días, se corta en 3 días probablemente. Eso es una estrategia. Y la otra estrategia, sobre todo para el genital, que cuando son recurrencias, en general se dice más de 6 por año, pero a veces son recurrencias de menos frecuencia, pero que alteran mucho la vida personal de las personas, entonces ya sean varones o mujeres, y entonces uno le ofrece bajas dosis de aciclovir por periodos de meses, años, esto está estudiado hasta 2 años, 5 años, huéspedes normales no hay resistencia significativa. Otra cosa son los inmunocomprometidos o los trasplantados, ese es otro capítulo y eso es más, digamos, una decisión un poquito más compleja del especialista. Pero para las personas con defensas normales, a veces bajas dosis, a mí hay pacientes que me dijeron, mire doctora, yo no quiero interrumpir porque a mí me cambió la vida. Claro. Entonces hay personas que dicen, y uno sabe que como es una medicación segura, incluso en mujeres en edad fértil, si se embarazan tomando aciclovir, digamos, una medicación que está estudiada su seguridad en primer trimestre del embarazo. Entonces, bueno, vamos conversando con cada paciente cuáles son las herramientas. Y perdóname, lo otro es importante que en las relaciones sexuales utilicen elementos de barrera. Exactamente. Porque esta es altamente contagiosa. Es altamente contagioso por vía sexual, sobre todo mientras hay lesiones. Ahora, nadie puede decir que en el periodo entre lesiones sea cero la transmisión. O sea, nadie puede decir eso. Y hay estudios muy serios de hace 20 años en los Estados Unidos y en Inglaterra, porque la mayoría de los estudios de transmisión vienen de ahí. Y entonces se ve que la excreción es máxima en los periodos de lesiones, pero que en los periodos interlesiones, cada tanto también hay excreción del virus. Entonces nadie puede asegurar 100% que si no hay lesiones, no hay transmisión. Perfecto. ¿Del herpes simple quieres decir algo más? No, que estos tratamientos que estamos hablando de supresivos o prolongados o preventivos, como se le quieran llamar, disminuye también la transmisión a la pareja casi en un 50%. Y eso está demostrado para el valaciclovir y el aciclovir. Entonces, si una persona viene con su pareja muy preocupado, digamos, o preocupado o preocupada, digamos, de prevención, digamos, de la transmisión a la pareja, bueno, este es un caso donde con un antiviral se previene en el caso índice, como decimos nosotros, en el caso que tiene las lesiones y también en la transmisión a la pareja. Bien, es decir, que tienen que consultar porque tenemos medidas que pueden ayudar a un buen pasar, hay digamos, herramientas con estas para mejorar sobre todo la calidad de vida. Y otra cosa que se puede decir y que es importante decirlo, que nunca la severidad del primer episodio se vuelve a repetir. Ajá, porque la peor. Claro, todo el mundo, digamos, y hemos vivido situaciones que hemos tenido a veces que internar a una persona porque el primer episodio puede ser muy extenso, muy doloroso, con complicaciones, con retención urinaria, con meningitis aséptica. Bueno, todo eso está descrito en los libros y también lo hemos visto, digamos, pero hay que explicarles claramente que nunca la severidad del primer episodio se vuelve a repetir, que los episodios tienden a
aplacarse a lo largo del tiempo, cada vez menos severos, cada vez más espaciados y cada vez menos severos. Entonces, bueno, es una manera también de emocionalmente, digamos, irlo llevando. Con la prevención. Con la prevención, ir consultando con los especialistas, ir viendo. En muchos países hasta hay consultorios de counseling, digamos, ¿no? Con psicólogos, digamos, de acuerdo a cómo sea la repercusión, porque hay personas que lo llevan bien, digamos, y otras personas que las afecta muchísimo una cosa de esta. Y bueno, lo que pasa es que en la vida sexual con un herpes genital es complicada, no solo para la persona, sino también para la pareja. Exactamente. Entonces, por eso es importante consultar y asesorarse. Exactamente. Porque hay tratamientos. Después, con el sol dijiste que entonces usen pantalla. Sí, y tratar de evitar las exposiciones solares, todos sabemos, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, digamos en el periodo estival. Y por ejemplo, la gente que en invierno va a la nieve, también tener precauciones de la nieve por el reflejo. Es decir, que también con la nieve tienen que ponerse protección solar. Sí. Bien, ¿y la duración, las cremas locales para el herpes? Eso es muy poco, hay muy poca evidencia científica de eso, de que las cremas, ya sean en el herpes oral o en el herpes genital, y hay gente que, digamos, tiene como el pensamiento mágico de que poniéndose crema va a mejorar. Y no, lo que sirve es el tratamiento por vía oral. Perfecto. Tenemos que ir a un pequeño cortecito, pero vamos a dejar a la audiencia para que nos vuelva a ver. Con respecto al herpes zóster que ahora vamos a tocar, si es necesaria la vacuna, si no es necesaria, a quién y cómo. Perfecto. Hemos terminado este brillante primer bloque de A Ciencia Cierta. Volvemos en un ratito, no nos abandonen. Gracias. Pacientes con destino medicina de viajero, favor de embarcar por consultorio 4. Muchas gracias.
regresado en este segundo bloque de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Stambulian. Aquí con la doctora Claudia Bujasic. Claudita, habíamos dejado para que la audiencia nos siguiera viendo. Herpes zóster, ¿qué es? Bueno, el herpes zóster es la reactivación de la varicela que todos tuvimos de niño, o el 98% de la población en países como el nuestro tuvimos de niño, y que se reactiva típicamente después de los 50 años, ya empiezan a aparecer los casos, aún en personas con defensas normales, como se llama en este momento inmunosenescencia o envejecimiento normal del sistema inmunológico. Por supuesto, si una persona tiene trastornos de defensa por una enfermedad oncohematológica, un trasplante, un HIV o otro, la frecuencia es mayor. Pero digamos, la frecuencia se estima que si una persona llega a los 85 años de edad, la probabilidad de tener zóster a lo largo de su vida es 50%. Ah, es muy alto. Y 1 de cada 3 de nosotros vamos a tener zóster en algún momento de nuestra vida. Entonces, el herpes zóster se puede pasar cuando uno es menor de 70 años, como una lesión mínimamente dolorosa que se trata una semana con antivirales y no deja muchas consecuencias, hasta sobre todo en personas grandes, mayores de 70 y pico, 80, que queden con dolor posherpético que a veces dura meses y excepcionalmente años y se pasa muy, muy mal. Y en los pacientes inmunocomprometidos, por ejemplo, un paciente con trasplante, con una leucemia, un linfoma o otras enfermedades de la sangre, pueden ser muy severos. Los que son particularmente severos son los de la cabeza, o sea, los que toman el nervio trigémino, la rama oftálmica o las ramas faciales, pero sobre todo la rama oftálmica, que pueden comprometer la visión, en algunos casos en forma superficial y en otros casos en forma más profunda. Es decir, aparecen también vesículas, como habíamos dicho con el herpes simple, pero ¿qué pasa? ¿Qué característica tiene? Las vesículas, si uno lo deja librado a su evolución natural, es autolimitado. Por eso las curanderas siempre quedan bien con la tinta china. Eso después te iba a preguntar, ¿no? De lo de la tinta china. Siempre quedan bien, digamos, porque en el momento que le ponen la tinta china, dice, con esto se le va a curar. Se le va a curar de cualquier manera. Con tinta china o sin tinta china. Exacto. Digamos. Y lo ideal es que no vayan a la tinta china. Exactamente. Lo menciono porque en todos los países, no es solamente en la Argentina, las prácticas folclóricas en el herpes zóster, por ejemplo, en el campo argentino es la piel de sapo, en otros lugares, en Brasil distintas hierbas, o sea, cada comunidad, digamos, toma sus prácticas alternativas. Todas esas no están validadas científicamente y, como te decía, es autolimitado. Ahora, perdóname una cosita, sí. Y aparte, muchos de estos elementos que se ponen encima de las lesiones, no olvidemos que es una solución de continuidad. Por supuesto, decir, que puede sobreinfectar. Sobreinfectar y entonces terminar siendo más grave. Exactamente. Entonces, lo ideal es que no acudan a remedios caseros. Exactamente. Desde hace 20 años también, el mismo aciclovir que se usa para los herpes simples se utiliza en dosis un poquito más altas para el herpes zóster. Siempre se da 7 días. Lo útil es mientras hay lesiones activas y cuanto antes posible. O sea, cuando empieza, típicamente, otra cosa importante para decir es que las primeras 48 horas antes de que aparezcan los síntomas, que aparezca típicamente el brote, ya sea en la cara, en el tórax o donde aparezca, entonces esas primeras 48 horas las personas tienen dolor, van de una guardia a otra, van a un traumatólogo, van a distintos lugares y nadie puede terminar de orientarlos hasta que aparece el brote y entonces queda claro que es un herpes zóster. Eso le llamamos pródromos. Y a veces hay gente que, digamos, le hacen tomografía, le hacen, digamos, distintos estudios porque se puede confundir con una vesícula inflamada, una pleuresía, un infarto de miocardio, se puede confundir con un montón de cosas. Ahora, cuando aparecen las lesiones, el día lunes, entonces, digamos, ahí todo el mundo le queda claro que fue un zóster. Y como te decía, el antiviral es útil solo 7 días. Eso es una cosa importante también, porque a veces vienen personas que duele, continúa el dolor y siguen tomando antivirales, y eso tampoco está recomendado. Porque el dolor es como posherpético. El dolor es posherpético o neuralgia aguda, que son las primeras 4 semanas, y posherpético si dura más.
pero digamos ya el virus ya no está ahí. El virus pasó quemando las estructuras del nervio. Entonces el nervio queda, para que se entienda, claro, digamos, deteriorado. Las vainas que protegen el nervio, que es las vainas de mielina, queda como si fuera un cable pelado. Entonces, por eso a veces hay personas que no toleran ni el roce de la ropa. Entonces, para eso existen calmantes especiales que se llaman antineuríticos, y que entonces los médicos que nos dedicamos a esto, digamos, podemos ser nosotros o bien un neurólogo, un especialista de dolor, digamos, tratamos de que no se intoxiquen tomando cualquier cosa y dándole un antineurítico, un tratamiento del dolor específico para calmar el dolor. O sea, no hay ningún tratamiento que sea 100%. Uno lo que hace es bajar la intensidad del dolor, que si el dolor no les permite dormir, los tiene 10 en 10, no les permite dormir, digamos, bajárselo un 50%, hacérselo más tolerable hasta que el nervio se vaya reconstruyendo en forma natural. Bien. Y ese proceso, digamos, como te acababa de decir, en los jóvenes, en los de 50, 60, ese proceso es rápido, y en los pacientes mayores de 80 o 90 años puede tomar un montón de tiempo. Entonces, la verdad que el acompañamiento del médico es muy importante. Muy importante. Y dijiste fundamentalmente esto de que puede tener compromiso ocular. Esa es una de las formas más graves, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. Porque como te decía, a veces es superficial, pero a veces puede dar lesiones profundas en la cámara posterior del ojo. Entonces, por eso consultar tempranamente, y ahí por favor tampoco utilizar ningún elemento extraño, porque podemos perder el ojo. No, y eso lo tenemos que ver en conjunto con un oftalmólogo especializado también, que muchas veces indican corticoides, muchas veces indican, aparte de terapia de sostén, tratamientos más específicos oftalmológicos. Bien. Viendo esta catástrofe que produce el zóster, ¿tenemos algún elemento de prevenirlo? Bueno, siempre se trató, hace años que se está tratando de buscar una vacuna eficaz. La primera vacuna que salió era una vacuna viva atenuada, que fue en el año 2006 en Estados Unidos, llegó acá en la Argentina en el 2014, y esa vacuna viva atenuada era un 50% de eficacia. Perdóname, viva atenuada es que el virus está... El virus está presente, atenuado, pero una vacuna viva, con la cual eso no podía ser dado a un inmunocomprometido de ningún tipo. Muy bien. Entonces esa vacuna no convenció, obviamente no convenció ni a los médicos ni a los pacientes. Se siguió, digamos, investigando y se encontró la que disponemos actualmente, que es una vacuna recombinante adjudantada, es decir, una vacuna que puede ser dada tanto al inmunocompetente como al inmunocomprometido, inclusive los más inmunocomprometidos como los trasplantados de médula ósea. Pueden recibirla los pacientes HIV, los pacientes en quimio, los pacientes reumatológicos con biológicos, pueden recibirla prácticamente huéspedes normales y la mayoría de los inmunocomprometidos. En los cuales la forma de presentación también puede ser más grave. Puede ser también más severa. Bien. Lo que sí tratamos, por ejemplo, si un paciente va a recibir quimio, idealmente que la reciba antes de la quimio. Si va a recibir un trasplante, siempre mejor antes del trasplante. En fin, son cosas ya de manejo un poco más específico. Antes para que pueda formar anticuerpos. Exactamente, para que prenda mejor la vacuna, digamos. Pero, por ejemplo, los datos de eficacia en inmunocompetentes superan el 90 y pico %. En los inmunocomprometidos, 80 y pico, 90%. Sí, es muy efectiva. Que es una vacuna fantástica que difícilmente pueda ser superada. Son 2 dosis. ¿Separadas por qué tiempo? Separadas de 2 a 6 meses. Está aprobada, el brochure de aprobaciones a los 50 años, si bien la mayoría de los países que la han incorporado a calendario oficial la han incorporado a los 60, porque siempre es una discusión cuándo es el momento óptimo, ¿no? Y la mayoría de los países que la han aprobado en calendario oficial la han aprobado a los 60.
Pero ¿Y cuánto dura la inmunidad? Si vos te vacunás... por el momento está estudiado hasta 11 años. Ajá. Hasta 11 años. Pero quizás haya más, o sea, es una vacuna relativamente joven, reciente. claro. Entonces tendremos que ver cómo es el seguimiento a lo largo del tiempo. Pero realmente desde el punto de vista de los que venimos siguiendo este tema hace rato, es la vacuna que estuvimos esperando por mucho tiempo. Yo le digo a los pacientes que difícilmente haya una mejor, entonces hay pacientes que ponen trabas o que han quedado después de la pandemia como con reticencia a las vacunas, y uno le dice, mire, en general la gente que tiene un familiar o un conocido que han tenido herpes zóster, vienen ellos a pedir la vacuna, porque saben lo que es el herpes Tal vez la zóster. limitante es que no está incluida en el calendario y entonces 2 dosis hay que pagarla, Exactamente, ¿no? El costo es una limitante, Sí. pero aún en personas que no tienen esa limitación, yo podría decir que no tienen registro de que el herpes zóster lo puede invalidar durante meses por dolor. Entonces hay que explicarle claramente, los que han tenido un familiar o conocido lo saben. Lo saben, Lo seguro. saben y lo vienen a pedir. Sí. Digamos, los esposos o esposas de alguien que tiene un herpes zóster, lo primero que pregunta es, ¿no me puedo dar yo la vacuna? Porque queda claro, digamos, el impacto en la calidad de vida. ¿Y los efectos adversos de la vacuna? No, son mínimos, locales y mínimos sistémicos, o sea, puede haber una febrícula, digamos, las 24 horas de la aplicación, astenia, en fin, como cualquier vacuna, pero Bien. nada específico, serio que haya que mencionar. Entonces, Digamos que no es invalidante. no, en lo absoluto, ni aún en las poblaciones, como te vuelvo a decir, ni aún en los leucémicos o los trasplantados de médula ósea. Muchísimas gracias, Claudia. Excelente tu presentación y te vamos a volver a invitar. Muchas gracias por habernos acompañado y que nos enseñó la invitada, parafraseando al doctor Stambulian, que es muy importante entonces consultar. El herpes zóster puede dejarnos un dolor crónico e invalidante. Consulten a su médico por la posibilidad de su prevención. Muchas gracias por acompañarnos. Será hasta un nuevo capítulo de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Stambulian.